Muy buenas tardes. Hace 100 años, un día como hoy, la Ciudad de México sufría bombardeos en la Ciudadela, en Palacio Nacional, no había alimentos, se interrumpió la electricidad. Fue ciertamente una tragedia, no solamente para los habitantes de la capital, sino para la República Mexicana. Se estaba rompiendo el orden jurídico, el Estado de Derecho, atentando contra el gobierno democrático de Francisco I. Madero. Y hoy tenemos el gran gusto de recibir a la doctora Gloria Villegas, quien es una de las historiadoras que más ha trabajado esta etapa de nuestra historia para darnos cuenta de lo que sucedió en la que se ha conocido en nuestra historia como la Decena Trágica. La doctora Gloria Villegas no necesita presentación, pero quisiera decir brevemente que es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora nacional, Premio Universidad Nacional, y fue miembro de la Comisión para las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. Es profesora de la misma universidad y es actualmente la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se encuentra el Colegio de Historia, donde nos hemos formado todos los historiadores prácticamente que estamos aquí en el INER. Hemos además invitado a la doctora Gloria Villegas para que sea miembro de nuestro consejo asesor, y ella es autora de obras de una gran importancia como Liberalismo y Modernidad, un recorrido por la historia de la Cámara de Diputados, Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario, la historia nacional del discurso político, siglos XIX y XX, historia y política bajo la perspectiva de los intelectuales, entre otros trabajos de gran importancia. Sin más, le paso el micrófono a la doctora Gloria Villegas, que nos va a hablar de los días de la Decena Trágica. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenas tardes, y si siempre he estado aquí con una gran alegría, porque he dicho que este instituto es como mi casa, porque conozco muy entrañables colegas y hemos pasado muchos años compartiendo estos temas. Hoy es para mí de verdad un día especial porque la doctora Galeana y yo tenemos una larga y entrañable amistad de muchos años, desde nuestros tiempos de estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, pero además hemos compartido muchos proyectos de intereses comunes, publicaciones, mesas redondas, en fin. Pero sobre todo creo que hay una afinidad en la manera como nos formamos. Tuvimos grandes maestros como Edmundo Gorman, como el maestro Eduardo Blanquel, como Ortega y Medina, en fin, y creo que fuimos una generación realmente muy afortunada porque nos transmitieron una visión creativa y crítica de la historia, cuando en ese tiempo pues todavía prevalecía lo que se llamaba una historia oficial, acartonada, etcétera. Entonces, bueno, creo que fuimos muy afortunadas, y a mí me dio una enorme alegría cuando supe que la doctora Galeana iba a dirigir este instituto, y creo que lo hará espléndidamente como ha hecho en todos los cargos que ha tenido, y le agradezco de verdad mucho esta invitación al Consejo y esta invitación a hablar de un tema fascinante, como todos los temas de nuestra historia. Nombre de su programa también, ¿verdad? Que ha sido una gran difusora de la historia, que creo que es una tarea fundamental. Si investigamos, si trabajamos, si no proyectamos, si no compartimos lo que hacemos, finalmente es una manera de aislarnos y no estamos contribuyendo a lo que nosotros pensamos que es la razón de ser de la historia,
que es el fortalecimiento de la ciudadanía, la conciencia hacia el futuro. Y recordar estos temas siempre nos sobrecoge por dos razones, porque muchas de las conmemoraciones con el tiempo se acartonan y se simplifican, pero por otro lado, cuando nos percatamos de los momentos brutales y de violencia que vivió nuestro país, y sabemos todo el esfuerzo, todos los caminos que se han recorrido para construir o para tratar de formar un régimen democrático, pues es muy estremecedor mirar ese tiempo, entender cómo vivieron esas personas y cómo por una serie de factores la violencia y las crisis renacen en un escenario distinto. Hace unos días, en un espléndido homenaje que la universidad le hizo al doctor Jorge Caspizo, mi muy querido amigo y admirado doctor Valadez, hablaba justamente de otro tema que pronto vamos a tener que abordar muy en serio, que es la Constitución de 1917, ante ya su próxima conmemoración. Y me refiero a la Constitución porque la situación que hoy recordamos tiene que ver mucho con la construcción del orden legal. Yo he sostenido que los mexicanos siempre hemos querido vivir dentro de la ley. Hay una vocación hacia el orden legislativo desde los tiempos de Morelos y hemos tropezado con obstáculos de toda índole que han ido posponiendo o aletargando esa posibilidad, pero creo que siempre se mantiene esta idea de los sentimientos de la nación fincados en una noción y en una vocación social. Creo también que el conmemorar, y aquí suscribiríamos plenamente lo que decía nuestro inolvidable maestro Edmundo Gorman, conmemorar es recordar en común. Y es precisamente ese recordar en común lo que nos permite evocar hechos de verdad trágicos, dolorosos para la vida del país, pero sí es cierto que la historia finalmente es una forma de enseñanza social, pues vale la pena que hagamos un breve análisis de lo que significó que nuestro país viviera esos días pues que conmocionaron, que estrujaron a la sociedad mexicana y que, como decía la doctora Galeana, pasaron a ser un símbolo, un hito de ese momento de violencia. Aunque también nuestro muy querido maestro Luis González y González, cuando escribía en su libro Pueblo en Vilo, en la crítica que muchas veces hacía hacia la visión centralizada de la historia, decía: en San José de Gracia ni nos enteramos de la decena trágica. Pero finalmente es un punto de inflexión muy fuerte, muy importante en la historia del país. Y quiero referirme a algunos rasgos que, por supuesto, los historiadores siempre pensamos y vemos, enmarcamos estos procesos que se focalizan y que se intensifican en un día que adquiere un carácter simbólico y muy poderoso para la memoria nuestra. El clima, el ambiente que se estaba dando en nuestro país en aquellos momentos era un ambiente de gran crisis. Gran crisis porque el régimen de Madero se había iniciado. Era un gran orgullo entender que por primera vez había una elección que el sufragio había sido uno de los grandes anhelos del país y que Madero, un gran luchador, un revolucionario ejemplar, alguien que tuvo la gallardía y la fuerza para criticar al régimen porfirista que se había mantenido durante tantos años y, por otra parte, mostrar una visión del país a través de su espléndido libro La sucesión presidencial. Y creo que esto hay que marcarlo, es una revolución que se inicia acompañada de una gran reflexión. No solamente es un acto esporádico, espontáneo, como dicen algunos de los estudiosos de las revoluciones, sino en este caso hay una reflexión muy profunda que antecede esa acción comprometida que tiene que ver con algo que Madero trabaja de manera muy importante en el libro, que es la noción del gobierno legítimo. Él mismo dice que las revoluciones son acciones desesperadas a las que los pueblos recurren cuando se ha violentado, además de la legalidad, la legitimidad. Y este es un tema que vale mucho la pena recordar porque los mexicanos a lo largo de nuestra historia hemos entendido esa diferencia
y los abogados del siglo XIX, que eran muy sabios, explicaron con mucha claridad esta idea de la legitimidad, y que la traigo a cuento porque precisamente el asesinato de Madero tiene que ver con una legitimidad y con una legalidad truncada. Los abogados del XIX decían que la legitimidad es el origen virtuoso del poder político. Cuando hay un origen positivo, virtuoso, el régimen o cualquier poder es legítimo. Por supuesto está todo este revestimiento legal de las elecciones, de los procedimientos, pero es algo muy hondo y que arraiga mucho en la cultura política mexicana. Madero entonces es un hombre que llega con la mejor de las voluntades. Alguna vez en septiembre de 1912, en una reunión con los diputados, un banquete, preocupado por lo que estaba ocurriendo en el país, dijo: si un gobierno como el mío, que ha dado todas las garantías y ha dado espacio a todos los derechos, querrá decir que México no está preparado para la democracia y se necesita otra dictadura. Estas palabras, que son una especie de anticipo de lo que va a ocurrir en estos días trágicos, resultan muy interesantes porque Madero es un hombre muy respetuoso del poder legislativo. Creo que es uno de los presidentes que con mayor conciencia respetó la presencia, la investidura del poder legislativo, que ese es otro gran tema que a la doctora Galeana y a mí siempre nos ha interesado muchísimo. El gobierno de Madero estaba en crisis que tenía que ver con los grupos que habían venido luchando. Como sabemos, la misma revolución no solamente fue el llamado del 20 de noviembre, sino todo lo que desencadenó. Mi muy querido amigo, al que extrañamos mucho, Cuauhtémoc López Sánchez, estaba haciendo un espléndido estudio precisamente sobre cómo hubo o no hubo revolución en Chiapas. Hace mucho tiempo pensó en eso, y estos temas que siempre nos interesan a los historiadores: cómo y por qué surge una revolución, y que no lo podemos contestar de una manera cabal. Este conjunto de circunstancias que empujan, que generan esas explosiones sociales que tienen unas consecuencias y que implican una ruptura, y la ruptura naturalmente tiene que ver con esta crisis o no de la legitimidad. Madero entonces creo que era una figura que en ese momento tenía toda la vocación y toda la dedicación para lograr construir un régimen como México necesitaba, un régimen con una democracia de vanguardia que contara efectivamente con ciudadanos. Y cuando uno va leyendo las palabras y los discursos de Madero a lo largo de todo este tiempo, y por otra parte ve las discusiones, releemos las discusiones de la Cámara de Diputados, en donde Madero es criticado brutalmente por las acciones que lleva a cabo, porque mucha gente considera que está emulando otra vez la política de conciliación y de acuerdo del régimen de Díaz, favoreciendo a algunos grupos, favoreciendo al capital extranjero. Y hay un documento muy interesante de principios de 1913, que es el famoso Memorial de los Renovadores, entre quienes se encontraba Luis Cabrera, una de las figuras más connotadas de ese tiempo. Y en ese memorial le decían a Madero que si él no dejaba de conciliar, si no llevaba a cabo una política verdaderamente revolucionaria, el gobierno estaba en riesgo de caer. Cuando vamos recorriendo las fechas, y el Memorial de los Renovadores es en enero, y unos cuantos días después nos encontramos pues con este estallamiento que deriva en esta situación trágica del asesinato de un mandatario, de un magnicidio, pero además de un mandatario que había puesto toda su fe en el país y que tenía todo el crédito pues de hombre que había luchado por sus ideas y las había llevado adelante. Y sí, nos percatamos de que es un clima de gran tensión, pero como ocurre siempre en la historia, y creo que esa es una lección muy ilustrativa para los mexicanos, están esas luces y sombras de esos tiempos. A mí me sorprende que a finales de 1912 se está escribiendo la primera historia de la Revolución, obra de Roque Estrada, un personaje realmente extraordinario que creo que hay que recuperar. Era el orador de las giras de Madero. Extrañamos ahora oradores de ese calibre, la verdad, un abogado zacatecano espléndido, y él era de los que veían críticamente la posición de Madero. Pensaba
que le faltaba energía para poder lograr este triunfo revolucionario. Y unos cuantos días antes, pues, de la decena, él realiza este análisis espléndido en donde, entre otras cosas, dice que Madero era un sentimental, y los sentimentales son apropiados para iniciar las revoluciones, pero no para gobernar. Para gobernar se necesitan los individuos cerebrales. Creo que Estrada estaba muy imbuido de las teorías, de los pensamientos de la época, las nociones evolucionistas, y creo que es un rasgo interesante encontrar esa visión. Y en esos días, un poco antes de la decena trágica, Madero pronunció un discurso que a mí me ha gustado mucho, porque fue un discurso, Luis Cabrera y Martín Luis Guzmán, aquí vemos varios admiradores de Martín Luis Guzmán y de toda su obra, que es un espléndido escritor. No dejo de admirar cada uno de sus textos. La última ocasión que tuvimos el privilegio de conversar con Frederick Katz, comentaba que, bueno, la verosimilitud de la obra de Martín Luis Guzmán, que muchas veces fue la obra sobre Villa, que muchas veces fue criticada. Frederick Katz, ese gran historiador del villismo, decía que era extraordinariamente puntual y muy útil para entender de ese tiempo. Entonces, en esa ceremonia de conmemoración de la primera piedra de un monumento que no se construyó sino mucho tiempo después, en la Plaza Villamil, aún muy cerca de lo que es el Teatro Blanquita, lo que fue el Teatro Blanquita, se reunieron 3 oradores a hacer lo que yo he llamado el primer acto de consagración de un héroe de la revolución. Por supuesto, sabemos que Aquiles Cerdán murió trágicamente, y bueno, los discursos que se pronunciaron en ese momento son como una especie de radiografía de en qué momento se encuentra el país. Martín Luis Guzmán, que como sabemos, el padre de Guzmán era miembro del Ejército Federal, había muerto recientemente en una batalla. Luis Cabrera, que era el gran ideólogo de ese momento, y el mismo Madero pronunció ese discurso. Y no me detendré en los otros 2 que son igualmente fascinantes, me centraré en el de Madero porque él hizo una analogía que a mí siempre me ha parecido muy atinada y que ilumina mucho sobre lo que es ese momento. Madero estaba en construcción el Palacio Legislativo, que se acuerdan que es una obra que queda trunca precisamente por el movimiento revolucionario y que después será el Monumento a la Revolución, nunca fue Palacio Legislativo. Y entonces Madero dijo, en este momento lo que ocurre es que la sociedad no ha acabado de comprender el gran cambio que vivimos. Es como el Monumento a la Revolución, como el Palacio Legislativo, que ahorita vemos solamente la estructura, pero no alcanzamos todavía a conocer lo que el arquitecto pensó. Esta analogía que él hacía con la revolución, que me parece bellísima, tiene que ver con la circunstancia en la que vivía Madero y en todos los dilemas personales, éticos que vivió. En el Archivo General de la Nación, que también dirigió atinadísimamente mi querida amiga la doctora Galeana, en el archivo de Robles Domínguez hay cartas en donde se comenta, personas que le dicen a Madero, bueno, ¿y por qué no impone usted este gobernador? Nos va a tener tranquilo tal estado. Madero dijo, no, es que yo estaría traicionando lo que he pensado y lo que he creído. Y por eso mencionaba yo el discurso que pronuncia frente a los diputados. Esta idea de Madero, de la fuerza y de la legitimidad, creo que es una idea que debemos recordar, creo que es una idea que debemos honrar, porque muchas veces hemos dicho que Madero era ingenuo, todas las caricaturas que hicieron sobre su persona eran realmente muy incisivas, y por otra parte esto no significaba, no hay esta otra parte, digamos, de la comprensión. Yo siempre he dicho, bueno, tener como primer cargo público la presidencia no es algo sencillo. Él fue jefe de un partido, pero no tenía toda esta experiencia que podían haber tenido los políticos de ese tiempo, y lo que él inauguró o trató de inaugurar fue una manera diferente de hacer política. Cuando transcurren estos días, y como todos sabemos, pues hay una presencia fuerte y violenta del gobierno norteamericano, que siempre en el tema de la discusión de la riqueza petrolera, que seguimos otra vez con esa misma temática tanto tiempo después, bueno,
pues se consideraba que el gobierno de Madero no favorecía los intereses del gobierno norteamericano. Sin embargo, algunos estudios nos han acercado al hecho de que una era la visión del presidente y otra era la visión del embajador Wilson, quien desempeña un papel realmente terrible, central en este proceso, porque ese es un tema todavía de discusión, pero con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos o del embajador Wilson se firma este acuerdo que implica el derrocamiento de Madero, el levantamiento famoso de la Ciudadela. Es muy curioso cómo la mayor parte de los levantamientos primero formulan el plan y luego viene este llamado. Este movimiento se inicia prácticamente sin ningún anuncio, con un muy fuerte movimiento de violencia, Félix Díaz y bueno, la liberación de Bernardo Reyes para que encabece esta marcha, digamos, hacia Palacio Nacional y para prender al presidente de la República. El caso de Bernardo Reyes, pues es otra de las figuras muy interesantes de nuestra historia. Algunos especialistas se han acercado al tema y creo que es una figura que vale la pena recordar y recuperar, no solamente por haber sido el padre de uno de los grandes escritores en nuestro tiempo, también muy controvertido, Alfonso Reyes, y quien nos dejó un hermoso testimonio justamente del asesinato de Bernardo Reyes cuando se acercaba a Palacio Nacional, y él decía, mi padre fue un gran romántico, pensó que este país podía cambiar. Reyes, desde luego, pues es una figura que ha dado pie a muchas interpretaciones, pero este grupo de militares, Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y por supuesto el general Victoriano Huerta, que va a tener en adelante un papel fundamental, terrible para el país, porque significaba el punto contrario de lo que Madero pretendía, una sociedad democrática y una sociedad civil, pensaba Madero, y Huerta llevó a cabo todas esas acciones para llevar al país a la militarización, ¿sí? El hecho mismo de que el llamado golpe militar se haya dado de esta manera violenta, brutal, como resultado de una conjura, de un complot del ejército, que además el general Lauro Villar, que defendía la plaza, fue herido, el presidente Madero le otorga el mando al general Huerta y prácticamente pues en ese momento está sellada su suerte y está determinado la aprehensión del presidente y del vicepresidente, porque como ustedes recuerdan, en ese tiempo, pues si Madero hubiera faltado, hubiera podido José María Pino Suárez, que también era una figura muy polémica en ese tiempo, ocupar la primera magistratura del país. Aprender a los dos y posteriormente haberlos asesinado, pues era una manera de truncar este principio de legitimidad que se había construido a través de las elecciones. Estos días trágicos, terribles, que además Márquez Sterling, que era el embajador de Cuba en México, narró de una manera extraordinaria. Él como embajador trató de salvar la vida, de evitar que los aprendieran y finalmente lo que ocurrió que fueran asesinados. Este personaje representó un papel muy importante desde el punto de vista diplomático en ese momento y señaló, bueno, que ahorita que menciono a Luis Cabrera, a Roque Estrada, bueno, pues todas esas maravillosas obras que produjeron estos personajes, actores y testigos del proceso revolucionario, pues han sido editadas por este instituto, lo mismo que los maravillosos debates de la 26 legislatura, que fue aquella en la que con quien Madero compartió un tiempo en su gobierno. El hecho de que hubiera un levantamiento militar, que por más que el general Felipe Ángeles, que era el que estaba más cercano, no alcanzara propiamente a llegar, que Madero arribara escoltado a estos grupos que le eran leales, los cadetes del colegio militar, bueno, configuró una situación enormemente confusa. Como sabemos, Madero fue aprehendido, detenido en el mismo Palacio Nacional, y en algún momento, bueno, pues la presión para que él renunciara, Pino Suárez y Madero en principio estaban dispuestos a mantenerse en la presidencia, pero finalmente con esta violencia que caracterizó el poder militar de ese tiempo, pues fueron obligados a renunciar. Hay otra parte que es muy interesante también, porque las renuncias se turnan en la Cámara de Diputados
diputados para ser válidas. Varios diputados que estaban en ese tiempo dijeron que aceptaron las renuncias del presidente y del vicepresidente para tratar de salvarles la vida, cuando pues ellos ya tenían, la condena estaba sobre ellos, porque era la manera de aniquilar ese esfuerzo, ese ímpetu, ese primer ímpetu democrático de nuestro país. Como decía la doctora Galeana, bueno, pues hace 100 años la ciudad estaba verdaderamente deshecha, conmocionada. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño texto que escribió Tablada, exactamente escuchando todas estas, pues toda esta preocupación, todo este desconcierto y la manera como la misma ciudad estaba viviendo y estaba realmente consternada, ¿no? En este, perdón, a ver si lo encuentro. Sí. Durante todo el día ha seguido el cañoneo, exasperante, rabioso, infernal, sembrando la muerte en la ciudad. Lloran en esos instantes centenares de viudas y huérfanos. Sufren las mujeres y los niños. Comienza el hambre a sentirse en los hogares de la gente pobre que no come porque no trabaja. Y mañana vendrá la peste. Con timidez y en medio de la oscuridad se esparcían los rumores. Como ocurre siempre, y esto en cualquier sociedad, pues los hechos dramáticos quedan registrados de muy distinta manera, ¿no? Esta es una narración interesante. Días después, en mayo de 1913, se estrenará una obra de teatro que se llama El País de la Metralla, y que creo que ahora han recuperado la parte musical. También en el maravilloso Archivo General de la Nación localizamos hace no mucho tiempo la versión del País de la Metralla que presentamos ahí en nuestra universidad con motivo de las conmemoraciones del centenario. Esta situación que vivió México en ese momento, que implicó truncar la legalidad, pues fueron momentos muy dramáticos. La población no tenía claro qué ocurría. Algún personaje, hemos encontrado cartas de una persona que estaba ahí que le escribía a su novia: no entiendo, un extranjero, no entiendo lo que está sucediendo en México. Lo cierto es que se rompía una posibilidad importantísima de que nuestro país transitara, como lo venía esperando desde hace muchos años, hacia la anhelada democracia. La violencia finalmente pues generó más violencia, y fueron años en los que el país se resquebrajó, pero finalmente, y eso también nos lo enseñaron nuestros maestros, si se construye, si se actúa de manera consciente y solidaria con la sociedad, siempre hay futuro posible. De esta manera, entonces, podemos hacer muy distintos trazos de la decena. Ustedes a lo mejor habrán visto esos cartones de Dené en donde se recrean distintos momentos de lo que se supone fue la secuencia de toda esta, pues todo este episodio tan trágico. Pero al mismo tiempo los pintores harán después algunas recreaciones. En el Centro de Estudios de Historia de México de Condumex hay un bello óleo en donde precisamente se recrea, es un óleo posterior de 1917, se recrea el momento en que Madero está llegando a Palacio Nacional resguardado por los cadetes. Ahí está tomado de una postal, originalmente una postal que se hizo en la época, y tiene recreaciones que no necesariamente están retratando el momento, pero sí están tratando, digamos, de establecer una muy interesante simbología para que se recuerde, se rememore. Y ustedes a lo mejor han visto el mural de Juan O'Gorman en el Museo Nacional de Historia, en donde precisamente recrea ese momento en que Madero llega a Palacio Nacional a defender pues la legalidad, la legitimidad. Y Juan O'Gorman, en un texto autobiográfico, dice: quise presentarlo con los brazos abiertos como una especie de civil crucificado, ¿sí?, para demostrar lo que había representado el martirio y sobre todo el ejemplo de Francisco y Madero. La prensa siempre nos regala imágenes muy bellas,
figuras extraordinariamente sensibles de lo que es ese tiempo. Hace muchos años los historiadores éramos muy escépticos acerca de la información en los periódicos, porque la mala fama de la prensa contemporánea se reflejaba sobre la prensa de otro tiempo. Pero hemos aprendido que los periódicos, el tema no es que digan o no la verdad, sino que nos reflejan la percepción de un tiempo. Y revisando la prensa presente en una publicación muy afamada en ese tiempo, Revista de Revistas, yo he encontrado una de las imágenes más bellas de ese momento. Porque, como ustedes recuerdan, están presos en Palacio Nacional, el general Huerta les arranca la renuncia y posteriormente serían trasladados a Lecumberri. Y simulando un intento de fuga, bueno, pues los asesinan y ahí caen. Y esa imagen que conserva, que nos legó para la posteridad Revista de Revistas, aparece un grupo de gente humilde haciendo con unas pequeñas piedritas, unos guijarros, una cruz para mostrar su consternación, su sentimiento por el asesinato de una figura que de todas maneras en su tiempo era muy discutida, pero que, como decía aquellos hermosos versos, ay, qué Madero tan hombre, ¿no? Nadie se había atrevido a hacer lo que él en su momento intentó y de algún modo alcanzó. Cuando se tuvo noticia de que Madero fue asesinado, Madero y Pino Suárez fueron asesinados, hay otro momento en que se refleja mucho también lo que es la vida de la sociedad. Cuando algún personaje ilustre moría y quería hacérsele una demostración de duelo, se enlutaban las tribunas de la Cámara de Diputados. Cuando alguno de los diputados pidió que se hiciera así, se desató una polémica que me parece que es uno de los primeros enjuiciamientos de Madero sobre Madero después de su muerte. No querían, incluso las tensiones y las confrontaciones que había en ese tiempo llevaban a discutir a fondo la posición de Madero. Y ocurrió algo que en ese tiempo también resulta sugerente. Dijeron, ¿solo por qué Madero? Si ha muerto muchísima gente. Y entonces decidieron enlutar las tribunas y poner un festón negro afuera de la Cámara de Diputados que decía, por todos los que han caído en esta lucha. Estas imágenes que siempre vale la pena que nosotros recordemos, y no solamente las imágenes, sino toda la simbología que tiene detrás, nos marcan un momento, creo que decisivo para la vida del país. La ruptura de la legalidad, el quebranto de un orden constitucional incipiente. Alguno de los diputados decía, esta democracia es demasiado joven, hay que cuidarla, no podemos fustigarla pues con una violencia como la que significa el asesinato de un mandatario. ¿Quién fue quien se habla de que si fue Francisco Cárdenas? En fin, todas estas discusiones, él mismo alguna vez hizo un relato respecto a esto, pero lo cierto es que en los temas y en los momentos históricos siempre hay responsables mayores. Era la violencia desencadenada por el ejército. El ejército nunca le perdonó a Madero que de algún modo hubiera querido meter al orden, digamos, tratar de que el ejército marchara por la vía institucional. A los militares les molestaba enormemente que su jefe nato fuera un civil, acostumbrados pues también a los mandos militares, y todo este celo y todos estos conflictos, más el ingrediente de la presencia de los Estados Unidos, pues sí generó una ruptura muy grave para el país. Una caricatura que apareció poco tiempo después mostraba, cuando vino la decisión entre Carranza y la Convención, a una figura femenina muy frágil en un hilo como si fuera un equilibrista, Carranza por un lado moviendo un palo que sostenía ese hilo, la Convención por otro y el tío Sam esperando a que cayera, ¿no? O sea,
este dominio, esta presencia que siempre ha habido del expansionismo norteamericano, bueno, pues aparece en muchos y varios momentos trágicos pues de nuestra historia. Esta manera, la forma como se le arranca la renuncia a Madero y Pino Suárez, la manera en que la Cámara sanciona esta acción, el hecho de que casi inmediatamente Huerta le dirige a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a los gobiernos del mundo, bueno, les informa pues que ha asumido la presidencia, y al Senado y a la Cámara de Diputados les envía su programa de gobierno, pues es más ese pasando por el brevísimo gobierno de Lascurain, que duró unos cuantos minutos. Recuerdan ustedes que, bueno, con la renuncia la Cámara nombra a Lascurain, que en ese momento era secretario de Relaciones Exteriores. Lascurain designa a Victoriano Huerta y de esa manera llega a la presidencia. Un gobierno brevísimo que además ha dado lugar a obras de teatro, a muchas reflexiones, pero es llegar al poder por el camino de la violencia, cuando realmente el afán de Madero había sido que el poder se debería adquirir a través del voto, a través del sufragio. Y este escenario, como sabemos, fue brutal para el país, fue tremendo, porque entre otras cosas el propio programa de Huerta ya anunciaba lo que venía. Él dijo: mi compromiso es lograr la paz, cueste lo que cueste. Y efectivamente el costo iba a ser altísimo y no íbamos a tener la paz. Como sabemos, unos cuantos días después, en marzo, vamos a tener otro centenario con el Plan de Guadalupe, que es un texto muy breve, pero que el gran mérito que tiene, hay quien dice que no hay programa en el plan, en ese mandato que se le hace a Carranza, pero el punto central, el punto más importante y el que le permitió que ese pequeño texto, en donde es el ejército de los revolucionarios el que lo suscribe, que tuviera una fuerza increíble, fue que llamaba al respeto de la ley, llamaba al gobierno de Huerta un gobierno ilegítimo porque utilizó la fuerza para llegar a la presidencia de la República. Entonces son momentos muy intensos de la vida política mexicana, como todos sabemos, entre el Plan de Guadalupe y un larguísimo proceso de combate, teniendo de por medio la intervención norteamericana, una situación internacional terrible porque se había desencadenado la guerra mundial, etcétera. Así, en medio de todo esto, este trayecto que nos lleva directamente a la Constitución de 1917. No sin dificultades, no sin problemas. Fueron tiempos en donde el país se desgajó con dos gobiernos, como en la época del Imperio. Hay dos autoridades que reclaman el derecho a gobernar, pero esta forma, digamos, estas secuelas de estos días trágicos sí tuvieron un costo terrible para el país, porque efectivamente alguien, como decía, les comentaba yo, este diputado, la democracia estaba apenas en un momento incipiente, en un momento de nacimiento. Y esta es me parece, una de las muchas enseñanzas que nos puede dejar esta conmemoración, porque así como creo que hay que reivindicar la voluntad democrática de un hombre como Madero, que como cualquier ser humano habrá cometido desaciertos, habrá tenido aciertos, creo que en ese momento y en esas circunstancias, alzar la voz, pero alzar la voz esgrimiendo la ley y solamente llevando, como lo hizo Madero, a la revolución como un caso extremo. La respuesta y todas las discusiones que se dan y las confrontaciones, a mi modo de ver, así lo he escrito en alguna obra, fueron estos años, estas discusiones, estos temas tan hondos, tan difíciles para el país, los que acabaron de definir y de arraigar en la cultura política mexicana el concepto de la legitimidad. La legitimidad como un valor que es superior en términos éticos y sociales a la misma ley. Pero, como decían los abogados de ese tiempo, la ley tiene que marchar de consumo con la legitimidad.
y en ese sentido recordar esos momentos en donde por la fuerza y por la intervención y las ambiciones y del expansionismo extranjero, pues México perdió a lo mejor uno de los momentos más ricos de su historia para transitar hacia la modernidad democrática. 100 años después, creo que habrá que recordar con pesar esos momentos, pero también aprender que la pervivencia de las ideas y esto que los poetas de ese tiempo llamaban el fuego del patriotismo debe encenderse de manera constructiva para una sociedad más justa, para un equilibrio mayor de esta sociedad heterogénea a la que finalmente pues todos pertenecemos. Pues rememoramos de esa manera. Yo quiero de verdad reiterarle mi agradecimiento a la doctora Galeana y pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. Seguramente habrá muchos comentarios, preguntas. ¿Ustedes tienen alguna hoja donde puedan hacer estos comentarios? ¿Ya se les distribuyó? Sí, muy bien. Muchas gracias. Yo pido que les den esa llamada. El asesinato del presidente Francisco Madero, ¿quieres que te los leo? ¿Te los leo? No, es que no leo. Ah, tú ya tienes práctica con él. Bueno, más o menos. Voy a leerlos en un comentario. Yo pido que esta etapa de la historia sea llamada como el asesinato del presidente Francisco Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, o el cuartelazo contra Madero. Bueno, ustedes saben que en días pasados el Congreso de nuestro país ya designó este año como el año de la libertad y la república, en rememoración de los mártires de esta decena trágica y de estos días, entre los que mencionan, además del presidente Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez, a los diputados Serapio Rendón, Gustavo Madero y también el diputado Gurrión de Oaxaca. Y por otra parte, el senador Belisario Domínguez. Desde luego, pues ellos, y como pues nos refirió en los textos que nos trajo a la memoria la doctora Gloria Villegas, pues todos los civiles que murieron también en estos días, ¿verdad? Hace 100 años se descomponían los cadáveres en las calles de personas que no habían tenido nada que ver en estos asuntos de las luchas políticas de los militares del antiguo régimen que se negaban a que triunfara un gobierno democrático. Por otra parte, nos preguntan qué participación tuvo el Colegio de Aspirantes. Bueno, quisiera yo comentar también algo de la... ¿Alguna vez quieres que las comentemos una vez? Si quieres, a ver. Bueno, otro comentario, entonces voy a leerlos todos. Si hay alguna más, de una vez si nos la pasan, por favor. Otro comentario es, este cuartelazo contra Madero, ¿cómo fue acompañado por los poderes económicos y civiles de la sociedad mexicana? ¿Se puede hablar de un cuartelazo cívico-militar?
bueno, no, yo no entendería el concepto cívico y militar, en fin, yo creo que son distintos, pero en fin, aquí la doctora, que es la que está dando la conferencia, ella nos va a dar la respuesta. Y también don Francisco Ruiz nos dice qué pasó con Bernardo Reyes, qué hizo él. Bueno, trató de tomar Palacio Nacional y ahí murió. Bueno, es muy interesante cómo podemos ir viendo y recordando los temas. Hace tiempo, cuando estábamos haciendo una investigación sobre los diputados y precisamente esta época, bueno, era dificilísimo encontrar hasta los datos biográficos. Por supuesto, bueno, será Redón, Belisario Domínguez, pero el diputado Gurrió, en fin, como que estaban perdidos, y por supuesto fueron figuras muy importantes en ese tiempo y lo serían también después, porque, como ustedes recuerden, Victoriano Huerta disolvió la Cámara de Diputados, que fue también otro acto brutal de violencia, y que los mismos diputados tenían un gran desconcierto. Yo por ahí he tenido el privilegio de consultar un diario que escribió Aquiles Elordi, que era uno de esos diputados, que le tocó estar en el momento de la disolución de la Cámara. Ustedes habrán visto a lo mejor las fotografías donde están presos varios de esos diputados, ahí departiendo, incluso en la cárcel. Y Aquiles Elordi comenta, y se lo reprochó toda su vida, no haber levantado la voz en ese momento para decir, tiene una frase muy bella, y decir que, como en el juego de pelota en Francia, no se separarían hasta que volviera la legalidad. Varias veces que le ofrecieron candidaturas para diputados, senador Elordi, decía, es que yo no puedo aceptar, yo le fallé a la legalidad. Y creo que esto que mencionan, cómo recordamos esos tiempos, alguna ocasión un colega muy querido me decía, bueno, ¿qué es lo que se debe conmemorar desde la izquierda o desde la derecha? ¿Cuáles son los héroes a los que nosotros debemos recurrir? Creo que el haber declarado este año de la libertad y la república, realmente creo que es un acierto, porque los símbolos, los personajes que nosotros recordamos, pues son construcciones que va haciendo cada tiempo, cada generación, y me parece muy importante que ahorita se recuperen estos valores que, si solamente vemos las partes trágicas y negativas de nuestra historia, parece que nunca vamos a alcanzar. Pero personajes de este calibre tienen mucho que enseñarnos. El cuartelazo, decías que poderes económicos, civiles, bueno, el cuartelazo y en las discusiones cercanas a ese tiempo, sobre todo en la convención, que como ustedes saben, mis colegas saben, es uno de mis temas favoritos. Ahí se hacen todas las acusaciones. A Huerta lo apoyó el clero por contraposición al jacobinismo que se atribuía a los revolucionarios. En alguno de los memorables debates de la Convención Revolucionaria, alguien dijo, al arzobispo de México hay que ahorcarlo, y otro corrigió, hay que guillotinarlo, ¿no? No creo que haya habido guillotinas, pero bueno, de cualquier manera se veía claro y se le imputaba al clero una complicidad con el régimen de Huerta, lo cual tampoco sería difícil, porque salían pues de una etapa crítica, los privilegios que habían tenido con Díaz de alguna manera se iban truncando, etcétera, ¿no? Los poderes económicos, yo creo que es una época que no hemos acabado de estudiar en términos económicos, sociales, y además en términos regionales, porque creo que eso es también muy importante. Aun cuando se han hecho, creo que, trabajos muy interesantes desde el punto de vista regional, pues ahora nos cuesta un poco de trabajo engarzar todas esas pequeñas porciones de historia para entenderlas. Entonces, hasta donde sabemos, bueno, pues sí se habla de los comerciantes, se habla de los banqueros, en fin, se habla de los poderes económicos que normalmente entran en juego en cualquier momento de crisis, ¿sí?
Yo le confieso que a quien hace la pregunta de lo de la escuela de aspirantes, sabemos que depusieron las armas, no sé si la doctora Galeana sepa un poco más de esto, y que se pusieron pues a las órdenes del Supremo Gobierno, ¿no? No sé si tenías alguna... Bueno, hay otra pregunta. Ajá. Sí, como quieras. ¿Cuál fue el fin del asesino de Pino Suárez? Rafael Pimentel. Pimienta, ¿no? Ah. Sí, es Pimienta, ¿no? Y aquí se puede comentar sobre los intereses afectados, otra vez es en el mismo sentido, sí, de los intereses económicos afectados en la sociedad de ese tiempo y la conformación del poder legislativo y militar. Yo creo que ahí también hay otro tema muy interesante, que es el de la integración del poder legislativo, que ese fue otro tema que gente cercana a Madero le reprochó mucho, incluso luego al mismo Carranza, ¿no? Cómo se configuraban estos poderes. La vicelegislatura, o sea, como recordamos, bueno, Madero llega a la presidencia el 6 de noviembre de 1911 y todavía gobernó unos meses con la legislatura electa durante el régimen porfirista. Algunos de las gentes más cercanas les decían que no, que debía disolverse el poder legislativo porque era un gran riesgo, sobre todo porque Madero, como les digo, pensaba que había que respetar las atribuciones y las funciones creía en la división de poderes, ¿sí? Sin embargo, él esperó y la legislatura, las elecciones para diputados se dieron a mediados de 1912 y la legislatura toma posesión en septiembre de 1912. Esa legislatura, y Madero tenía pues la ilusión de que así fuera, fue una legislatura plural. Una legislatura plural, ¿por qué? Porque incluso había representantes, hombres muy cercanos, que estuvieron muy cercanos al régimen porfirista. Un caso muy notable es el del famoso cuadrilátero, que eran Querido Moeno, Nemesio García Naranjo, Olaguibel y José María Lozano, 4 hombres muy brillantes, la verdad, gente que tenía mucha preparación como abogados, pero estaban continuamente en contra del régimen de Madero, por diversas circunstancias y posiciones políticas, ¿no? José María Lozano, si no me equivoco, y si me equivoco me corrigen, pronunció un famosísimo discurso presente en la Cámara de Diputados cuando los zapatistas se estaban acercando a las goteras de la ciudad, y entonces dijo: se está aproximando el Atila del Sur, ¿sí? A mí me gusta recordar esto porque, bueno, un epíteto que se dio de manera negativa por temor, pues se ha convertido en una especie, digamos, de simbología para dar cuenta de la gallardía de Zapata, etcétera. Es decir, son estos grupos que están en contra de las medidas que está tomando Madero, que piensan que no debe haber cambio, que debe haber una continuidad en la forma del gobierno de Díaz, pero están pensando en una sociedad que no cambia. Creo que esto es interesante. La Cámara de Diputados, y hay varios estudios sobre ese tema, la doctora Josefina MacGregor escribió un texto sobre la vicelegislatura, Sayeh Gelú también ha hecho trabajos sobre el tema, etcétera. Y el gran interés de esta legislatura es que es la primera vez que se elige por voto directo. Todavía Madero y Pino Suárez son electos por voto indirecto. ¿Se acuerdan que los ciudadanos eligen un elector? Y es una vieja práctica de muchos años, que incluso en los tiempos más remotos era elección en tercer grado, ¿no? Que esa es una herencia española. Entonces, la elección de la Cámara, Madero, no obstante que pues es un partidario del sufragio, se hubiera requerido una reforma especial, y en el caso de la vicelegislatura es la primera vez que hay una elección directa. Entonces,
es una Cámara que tiene representadas muchas posiciones, pero que por lo mismo hace enormemente difícil la discusión. Una de ellas sí que nos llega muy cerca porque tiene que ver con la universidad. En 1912, en uno de esos debates, se intentó pues ya desaparecer a la universidad a través de el recorte total de su presupuesto. Y entonces hubo una discusión muy grande. Uno de estos diputados simpatizantes del régimen porfirista utilizaba un argumento interesante, decía, ¿por qué una universidad? ¿Por qué nos gastamos en eso si hay tanta gente que no come, que viste muy mal? O sea, les parecía un lujo. Y alguien dijo, es que es ponerle como una especie, digamos, de toga lujosa a un hombre humilde y que no tiene que comer. Y bueno, ahí hubo personajes que salieron en defensa del bloque renovador, y donde dijeron, bueno, es que si no tenemos universidad no vamos a tener futuro. Y muy interesante la discusión. También llama la atención que seguimos discutiendo los presupuestos de las instituciones educativas, y en este sentido la configuración de la Cámara es una Cámara plural. Cuando Madero es asesinado, varios diputados cercanos a él huyen, se suman posteriormente al constitucionalismo, pero la conformación del Poder Legislativo es una conformación que, hasta donde yo alcanzo a recordar en estos estudios, no se ha ahondado mucho en lo que representa a quienes eligieron en cada lugar. Sabemos los listados, sabemos cómo se dieron las elecciones, pero bueno, quiénes estaban realmente representando, cómo se dieron los procedimientos de elección. Sabemos que, bueno, una sociedad donde todavía privaba el analfabetismo, en fin, ¿no? Ahora, la conformación del poder militar. Afortunadamente creo que ya hay algunos estudiosos, algunos historiadores que se han dedicado a analizar esta trayectoria. Es un tema, el del desarrollo, digamos, del ejército, que a muchos historiadores no nos entusiasman, nos entusiasman otros temas mucho más. Parte de esto es que la accesibilidad de la documentación no siempre es sencilla. En el archivo de la defensa, no sé, supongo que ahora, espero que ahora sea cada vez mejor. Pero el tema y los mismos miembros del ejército no han hecho, digamos, unos estudios a fondo. Tenemos varias personas ahí estudiando, que estudiaron el posgrado en nuestra universidad. Digamos que bueno que hay gente que tiene estos intereses, pero la configuración del ejército, yo alcanzaría a ver de una manera preliminar que hay, bueno, obviamente la conformación del ejército porfirista, que está muy bien definido, que ese sí tiene un muy buen estudio en donde se habla de los rurales, de cómo están integrados los cuerpos militares. Tenemos ahí en la maestría un alumno que se está metiendo muy a fondo al estudio del ejército, pero recuerden ustedes que Bernardo Reyes intentó en 1902 hacer una reforma del ejército, y parece que eso le costó la ruptura con varios de los políticos más importantes de ese tiempo. Él quería crear lo que llamaba la reserva, la segunda reserva. Él quería formar un grupo de oficiales jóvenes de, digamos, de alta capacitación, no solamente en términos militares, sino de cultura, etcétera. Y se pensó, y por eso empezó a haber unos conflictos en 1902, se pensó que esta era una estratagema de Reyes para romper el ejército porfirista y entonces poder ingresar pues al poder. Creo que todavía tenemos muchos cabos sueltos, pero lo que sí creo que es muy importante es que con el inicio de la revolución, con esto que señaló el Plan de San Luis, que recuerden ustedes que si un hombre se levantaba en armas podría asumir el grado, según el número de hombres que lograra reclutar, de coronel, de sargento, etcétera. Bueno, ahí se truncó completamente, digamos, la tradición del ejército porfirista. Pero cuando surgieron los mandos revolucionarios, está toda esa retahíla de documentos en donde se le solicitaba la validación de esos nombramientos, lo que le llamaban la regularización de los nombramientos de los militares. Pero ya estando Huerta en la presidencia, él fue el verdadero verdugo del ejército federal, porque lo aumentó de tal manera
que desintegró completamente sus formas organizativas. O sea, lo fue aumentando, aumentando, aumentando. Se crea el grado de general de ejército, todavía un grado superior, y lo que ocurre es que no hay voluntarios que se sumen al ejército, sino viene esta práctica que es muy típica de las revoluciones, que es la de la leva. Solamente apunto estos dos comentarios porque sí creo que son estudios que nos hacen falta mirar a fondo sobre, y que es un tema muy importante, el del ejército. Creo que era más o menos todo. No sé si quieres comentar. ¿Quieres, no? Conformación del poder. La verdad no sé en qué término, no tengo la información. Creo que ya no hay otro comentario o pregunta, entonces solo así sí hay otro. ¿Por qué, si la idea de legitimidad era tan importante para Madero, aceptó renunciar ante los golpistas, más allá de que haya tenido una pistola en la cabeza al lanzar el propio plan de San Luis? Ya se había jugado la vida? ¿Sí? ¿La entendí bien? Sí. Bueno, cuando Márquez Sterling habla de los últimos días del presidente Madero, creo que nos da un buen relato testimonial, pero esa pregunta que ustedes nos hacen, creo que es una pregunta muy difícil de responder desde fuera. Solo podemos tener hipótesis. Alguien dirá, bueno, pues le entró realmente ese miedo terrible que puede tener una gente que se encuentra en esas condiciones. Alguien podría decir, bueno, renuncio porque, y creo que esa sería una de las versiones verosímiles, porque de esa manera evitamos que el país se inunde de sangre, ¿sí? Nuestro maestro O'Gorman nos enseñó a ver los acontecimientos no como interpretaciones cerradas. Son muchas las posibilidades. Él decía, la historia es interpretación y nosotros vamos tejiendo las interpretaciones verosímiles. No hay verdades completas, los historiadores nos atenemos a los documentos, pero creo que hasta donde podemos alcanzar a ver en la investigación, bueno, si Madero pensó esto de que así se evitaba que el país cayera pues en una guerra brutal, sangrienta, porque de todas maneras iban a tratar de hacer la defensa, o si efectivamente Madero sintió que su misión había terminado. Alguien dice que, bueno, el mismo Madero, y en su momento pues Morelos lo decía, ¿no? Aquellos que inician las revoluciones nunca las ven triunfar. Puede ser, pero creo que lo que vale, independientemente de que no sea una respuesta única, lo que vale es que hoy estemos recordando a esta figura que a mí me parece fascinante, que es la de Francisco I. Madero, y estemos recordando que qué pena social sentimos porque no se haya podido continuar un proyecto de legitimidad democrática. Pero lo que siempre les decimos a nuestros alumnos en la universidad, aún es tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Gloria Villegas por habernos impartido esta conferencia en este ciclo que, como ustedes saben, continúa. El próximo miércoles vamos a tener al general Luis Garfias con el tema La contrarrevolución y el nacimiento del nuevo ejército mexicano. Entonces ahí todas estas dudas que tienen respecto a la cuestión militar, pues es el momento para planteárselas al general Garfias. También quiero invitarles a todos a que nos acompañen el martes 19, también a las 6 de la tarde. Me parece muy importante que tengamos una mesa sobre los testimonios, lo que se ha escrito sobre la decena trágica. Y bueno, justamente acabamos de reeditar tanto la obra de Márquez Sterling como la de Diego Arenas,
que son lecturas clásicas para entender este momento tan significativo de nuestra historia. Entonces el martes 19 a las 6 de la tarde tendremos una mesa con la participación de Felipe Ávila, Rafael Rojas y Pedro Salmerón. Entonces aquí los esperamos el martes a las 6 para ver la bibliografía sobre la decena trágica, y después el miércoles para la contrarrevolución y el nacimiento del ejército mexicano. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.